Bienvenidos amigos. En esta ocasión vamos a hablar sobre España, un país que está ahorita pasando una gran turbulencia eh, política y social, quizá como no se había visto hace muchos años. Para entender lo que está sucediendo, lo que ha sucedido y por qué llegamos a este momento y lo que se prevé que vendrá, es que invitamos para esta ocasión a un español que además es experto en política y pues en derecho. Es el doctor Luis Zapatero, a quien ustedes ya conocen, doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, que además pues ha sido juez en España y fue vicepresidente del Partido Democracia Nacional. Es una persona que ha estado no solamente estudiando la teoría en la parte política, sino también en la práctica. Él ha sido un militante y conoce muy bien toda la historia de España, pero sobre todo pues esta parte que está ahorita sacudiendo. Pues parece que la conciencia nacional de España, o cuando menos una parte, bueno, por decir nacional me refiero, porque yo sé que en España nacional tiene otra connotación, pero me refiero a la conciencia patriótica, ¿no? Para que no se vaya a malinterpretar. Bienvenido, Luis, muchas gracias por aceptar esta invitación. Es un placer tenerte en nuestro canal. Muchas gracias, un honor para mí, Miguel, y más en fecha tan señalada como es hoy, porque, bueno, la entrevista es a las 8 de la tarde, para vosotros 9 de la noche ya en Guadalajara, Centro de México, pero en España ya ha pasado la medianoche del 20 de noviembre, que es una gran celebración patriótica porque fue el día que murió el generalísimo Francisco Franco, 20 de noviembre de 1975, y la misma fecha en la que fue fusilado el fundador de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, un 20 de noviembre de 1936. Y bueno, pues ha dado la casualidad de que se está sublevando la parte más pura, más noble del pueblo español justo este mes de noviembre contra la injusticia de un gobierno traidor, usurpador y legítimo del poder, que ha nacido de unas elecciones fraudulentas y que, no contento con eso, ha buscado el apoyo en los partidos políticos que defienden la destrucción de España, el independentismo catalán, vasco, y que defienden que los terroristas salgan a la calle. Entonces, gracias a este pacto político por el cual ha sido investido esta misma semana el señor Pedro Sánchez, pues va a ocurrir que tendrán todo tipo de privilegios toda esta gente que quiere destruir el país. Sé que me vas a preguntar por qué ha accedido a hacer todo eso, contradiciendo lo que dijo, que jamás pondría en riesgo la unidad de España, porque aparte es un mentiroso compulsivo, un embustero y un gran engañador. Y la teoría que yo tengo no la puedo llevar hasta las últimas consecuencias porque faltaría la prueba, pero la sospecha que yo tengo es que él está, digamos, de alguna manera chantajeado por los grandes poderes globalistas, que saben algo muy turbio sobre su entorno o sobre él mismo, y han conseguido chantajearlo en su labor de destrucción de España. Es decir, no tiene sentido que accediera, por ejemplo, a regalar el fondo marino de Canarias. Las Islas Canarias son unas islas del Atlántico que pertenecen a España, ya en África. Están considerados el subsuelo de la zona marítima de las islas como de los más ricos del mundo en minerales valiosos, entre ellos el litio, por ejemplo, que tiene mucho valor para los celulares, los móviles, y sin autorización del Congreso, de manera completamente ilegal, regaló el fondo marino canario a Marruecos. Fue una de las primeras traiciones que hizo. Además, el presidente ha estado gobernando a golpe de decreto, de manera prácticamente dictatorial, desde que empezó la pandemia, o plandemia, como la queramos llamar. Aprovechó esa situación para ir recortando libertades a los ciudadanos, y aunque el Tribunal Constitucional Español ha determinado que buena parte de esa legislación de decreto ley es anticonstitucional, pues él se aprovecha de que, al ser el presidente, tiene la fuerza, tiene el control de la policía, del ejército y de las minorías que le apoyan, para mantener en la más absoluta ilegalidad todos estos decretos. Entonces, yo pues doy la enhorabuena a todos esos patriotas muy jóvenes, algunos casi niños, que están todos los días haciendo frente a la policía política de este gran traidor, manifestándose, porque la situación en España es de grave conflicto social. Ya llevamos 3 semanas entre las
5 o las 6 de la tarde empiezan las manifestaciones hasta buena entrada a la noche, que acaban todas en cargas policiales indiscriminadas, algunas de ellas sin justificación, deteniendo y aporreando gente. Y durante el fin de semana el país se paraliza mañana, tarde y noche con grandes concentraciones porque, claro, la gente está reaccionando. De momento solamente Madrid, como fue cuando se rebeló el pueblo español contra la invasión napoleónica, ahí empezó la llama que se extendió por España. De momento solamente Madrid está reaccionando contra esta gran injusticia, pero en otras capitales están sucediendo protestas y pues esperamos que todo esto vaya a más hasta quedar acorralado pues todo este gobierno traidor que es la mayor traición a España en 100 años que se ha hecho, ¿no? Claro. Oye, quiero que nos remitamos un poco para saber cómo hemos llegado a este punto. Quiero hacerte una pregunta, Luis, bueno, porque la gente que está haciendo favor de vernos y escucharnos, pues ve esta efervescencia, pero a lo mejor no tiene tan claro cómo es que llegamos a este punto. Para entenderlo, quiero que nos comentes un poco. Pedro Sánchez completó un primer periodo como presidente que duró 4 años, del 2019, según entiendo, a ahorita, y estaba en el proceso de la reelección. Tengo entendido que solamente podría reelegirse una sola vez. El asunto es que las elecciones, si no mal recuerdo, estaban programadas, me parece que para estas fechas, precisamente para noviembre, pero él decidió adelantarlas a julio, que era cuando, pues yo creo que la mitad de España está fuera, está de vacaciones por pues el periodo vacacional de verano, y muchos ni siquiera están en España, muchos españoles pues viajan por toda Europa y o a otras partes del mundo, entonces no pudieron ejercer el derecho al voto. Me parece que hubo una trampa ahí de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones precisamente para que muchos de los que hubieran votado contra él no lo pudieran hacer. Eso me parece que puso las condiciones para lo que estamos viviendo ahorita. O sea, llegó este momento en el que él no alcanzó los votos suficientes, pero hizo todo tipo de arreglos y de traiciones que tú estabas mencionando hace un momento para lograr este momento. Entonces, quiero que nos platiques un poquito este antecedente de Julio y cómo es que no logró y cómo es que ahorita logró pues esta, no sé cómo le llamen, como ratificación o tiene una palabra, ¿no? Que la investidura de parte del rey que se lo acaban de dar esta semana y qué alianzas tuvo que hacer precisamente pues para poder conseguir esto, qué es lo que provocó este levantamiento social, por favor, Luis. Sí, como muy bien dices, las elecciones en principio estaban programadas para noviembre, pero él vio por el deterioro de la situación económica, política y social y que España en el ámbito internacional cada vez pinta menos y es agredida, chantajeada, que iba a tener muy baja la popularidad y buscó, como dices, en julio, porque la gente se va de vacaciones, hay gente que viaja al extranjero para aprender inglés y luego también otra cosa que ya anticipo. Quien quiera analizar esto en plan meramente político-económico no va a dar con las claves de este problema porque hay un trasfondo de tipo espiritual, es decir, estas personas que dependen tanto del poder globalista mundial, que ya es a mi juicio satanista, se asesoran de gente del lado negro que les dicen, según la astrología, según el punto de vista negro, cuando tienen que programar unas elecciones también, ¿no? No olvidemos ese tema, ¿no? Y le salió bien la jugada hasta cierto punto porque en parte también, no solamente porque escogió el mejor momento para que la gente más contraria pudiera haber dificultado el voto, sino por un fraude muy grande que hizo. Hay una empresa que controla el proceso electoral que se llama Indra, que siempre se ha decantado por la izquierda. Con introducir un algoritmo en los resultados, computacionalmente se puede hacer un fraude fácilmente en unas elecciones. Y en este caso, pues es lo que ocurrió con el agravante de que había gente de Madrid que fue a Valencia, a Cullera, a Alicante ese fin de semana a la playa y tenían previsto regresar el domingo para votar y qué misterio que los trenes de la Renfe, de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, que los tenían que transportar para Madrid, misteriosamente estaban con averías
el día de la votación, de manera que hubo miles de personas que estaban en la playa que no pudieron regresar a Madrid para votar. El voto por correo, lo mismo, el voto por correo, ahí hacen un fraude ya por tradición. Fíjate que cuando yo me presenté por la España en Marcha, porque has comentado lo de mi relación con Democracia Nacional, ya cuando dejé la judicatura estuve colaborando con el partido y fui candidato por la España en Marcha a las elecciones europeas del 2014 y me presenté por Democracia Nacional, la Falange y Alianza Nacional, una coalición que hubo llamada la España en Marcha, o sea que no era una vicepresidencia, era una candidatura formal de estos tres movimientos. Pero fíjate qué interesante, cuando yo me presenté, que obtuve 14.700 votos, hicimos un cómputo de los votos que se roban, porque hay fraude, con todas las personas que decían que nos habían votado de todo el país y no se veía reflejado el voto, sobre todo en pueblos pequeñitos, en los que se reparten el voto los grandes partidos, sobre todo de izquierdas. Llegamos a la conclusión de que entre 10.000 y 20.000 votos nos habían robado a un partido pequeñito, que dices, si en lugar de 14.000 hubiéramos sacado 25.000, 30.000, tampoco consigues ningún diputado, ningún congresista. Ahora bien, sí que puedes conseguir el apoyo de un partido europeo, patriota, nacionalista, que te apoye. Entonces, en este sentido, si con un partido pequeño hacen un fraude tan grande, imagínate lo que hacen con Vox, que es dentro del sistema el único partido que defiende la unidad de España, la tradición cristiana de España y que está animando estas concentraciones. Yo tengo información de gente experta en el tema electoral que me dijo, oye, Vox sacó cuanto menos la segunda fuerza política a las últimas elecciones. Es decir, Partido Popular y Vox eran los más votados y el tercero era el PSOE. Pero hicieron un fraude tan grande manipulando computacionalmente que apareció el PSOE con muchos más votos de los que tuvo y aún así la cosa quedó en un empate porque quedaron 175 diputados o, como decís en México, congresistas de la izquierda en conjunto y de los separatistas y 175 de la derecha y centroderecha. Quedó un empate total, completo, partida España al 50%. Y eso a él, por no tener bastantes votos para poderse nombrar presidente del gobierno, porque es un sistema parlamentario y se produce esa votación en el Congreso, por eso ha tenido que intentar sacar más apoyo parlamentario prometiendo lo que no se puede cumplir constitucionalmente y con la traición de gente que en principio no era separatista como el Partido Regional Canario, que es Coalición Canaria, que ha traicionado gravemente los intereses de España, porque una Canarias dirigida por este loco que ha cedido a Marruecos todo lo que ha querido es un suicidio para los canarios, porque una cosa que reclama Marruecos es que Canarias acabe bajo soberanía marroquí, igual que Ceuta y Melilla. Y si fuera por este loco, pues porque queda muy feo, pero firmaba la cesión de las islas de Ceuta y Melilla y de todo lo que haga falta para no tener que abandonar el poder, porque tiene verdadero pánico abandonar el poder, que se descubra todo lo que está ocultando y que el peso de la justicia caiga contra él. Pues está la situación que se ve muy complicada y sobre todo yo creo, no sé tú qué opinas, Luis, porque pues a ti te ha tocado vivir muchas cosas ahí dentro de España. Si esto era, porque lo hemos platicado contigo muchas veces, digo, no en entrevistas, sino hemos tenido muchas pláticas largas. Y tú me habías comentado en algunas ocasiones que estabas esperando que viniera un detonante, es decir, algo que finalmente hiciera despertar la conciencia de los patriotas españoles, porque esto que estábamos viviendo era como esa metáfora, ¿no? De la rana que la ponen en la olla y que la empiezan a hervir viva y ella no se da cuenta porque le va subiendo la temperatura poco a poco. Pero esto quizá fue, o quizá sea, o vaya a ser, es lo que quiero saber, ¿qué opinas tú de esto? Finalmente parteaguas que tú estabas esperando, que tú deseabas que sucediera para que la gente tomara conciencia y saliera. Ahora, esa es una pregunta, si este es el momento. Y la otra es, ¿hace cuánto no se registraba una manifestación tan masiva? Porque los medios de comunicación que yo he monitoreado y que no necesariamente están en contra de Pedro Sánchez, es decir, muchos tienen la idea o la tendencia de la izquierda, hablan de más de 1 millón de personas en Madrid, o sea, 1.200.000, que en cualquier ciudad del mundo, pues es una enormidad de gente, pero me imagino que en Europa, pues es mucho más, porque la población de Europa no es como la de
Brasil, Estados Unidos, China o México. Es decir, juntar 1 millón es prácticamente, estamos hablando de un país de 45, 46 millones. O sea, es una movilización gigantesca de la que estamos hablando, ¿no? Sí, teniendo yo ya mayoría de edad, la manifestación patriota más grande que viví fue en el año 2004, que congregó a todos los grupos patriotas contra el llamado Plan Ibarretxe. Ibarretxe era el jefe del gobierno vasco que quería un plan por la puerta falsa para conseguir la independencia, y todos los grupos patriotas se movilizaron en Madrid un domingo y éramos 35.000, que es más gente que la que suele estar en Ferraz estos días, pero fue algo muy ocasional por una cosa inédita. Todos los movimientos patriotas, que siempre estaban muy divididos, se unieron, y se queda en muy poquita gente comparado con lo que está pasando ahora, porque como muy bien dices, los fines de semana, o sea, entre semana hay menos gente. La policía dice que como mucho hubo 8.000, siempre la policía pone por la mitad o la tercera parte de la gente que hay en los informes que hacen, porque dependen del gobierno. Pero sí, yo creo que en las protestas más grandes que ha habido en Madrid estos fines de semana, por lo menos se ha juntado 500.000 de personas, y eso no ocurría desde, yo pienso, desde el año 79. Sí que hubo manifestaciones muy fuertes, cuando pasó ese plan de Puigdemont de proclamar la independencia en el año 17 y en el año 19, que aquello fue una revolución violenta. Es decir, los que dicen que se actúa con violencia la llamada ultraderecha española, nada, es decir, es un juego de niños comparado con lo que hicieron lanzando tornillos de alta velocidad, tirando piedras desde balcones, cócteles Molotov. Aquello fue horrible, y le dieron a la policía la orden de que aguantara hasta que no pudieran más, que tuvieron que lanzar gases lacrimógenos cuando ya no les quedaban pelotas de goma. Entonces, ¿cómo desactivaron esa primera gran reacción del patriotismo español contra ese frente independentista? Buscaron dentro del sistema gente que agarrara la bandera de España, la agitara, encubriéndola con la Constitución, vamos a defender la Constitución, y dieron un mensaje globalista a partir de la gran manifestación final que hicieron, encabezada por el Partido Popular, por Ciudadanos y por Mario Vargas Llosa, un gran globalista y por tanto antipatriota. Entonces ahí deshicieron esa movilización. Al final la gente fue engañada, pero esta vez la gente ya no está engañada, porque esta vez ya es la juventud más radical, más combativa de España, que ya no cree en las mentiras del sistema, que están a miles en Madrid protestando, y que, símbolo de esa rebeldía contra la mentira oficial, contra la traición no solo del Partido Socialista, sino también del Partido Popular, que es un vendido, que siempre que ha tomado el poder no ha derogado ninguna ley del aborto, no ha derogado ninguna ley a favor del separatismo, ha acabado tan corrupto como el PSOE. Entonces, esa manifestación de rabia de esa juventud se plasma en esas banderas de España agujereadas, que les han arrancado el escudo de la monarquía por considerar a Felipe VI traidor y felón, como efectivamente lo es, por haber aceptado la investidura de este gran enemigo de España, que es Pedro Sánchez. Entonces, ya no hay vuelta atrás. O sea, esto va a ir a más. Ya, para poder parar esto, van a necesitar la violencia, y nos demuestra la historia que los mártires hacen que triunfe al final el movimiento donde está el bien. Ya no van a poder parar, creo yo, porque esto irá a más, y hay una parte del pueblo concienciada, y en parte es fruto del sacrificio que hicimos unos pocos, unos medio exiliados, como es mi caso, porque no porque a mí me persiguieran, me amenazaran con prisión, es que a mí me cerraban las puertas profesionales por mi ideología, y al final tuve que buscarme el pan en otro sitio. Pero ha habido gente peor, ha habido gente amenazada de muerte. Es decir, yo no comparto determinadas posiciones políticas con algunos de los que se han tenido que exiliar, pero desde luego que era gente valiente. Está hablando, por ejemplo, de un famoso historiador que tenía un programa de radio en España, que tú habrás oído hablar de él, que se tuvo que marchar a Estados Unidos, porque él tenía buenas relaciones con Estados Unidos, con Israel, y le avisó la CIA de que iba el Estado negro oculto español, es decir, las cloacas del Estado español, lo iban a matar. Lo iban a matar, y se tuvo que marchar de España, ¿no? César Vidal, ahora me acuerdo, que no me acordaba del nombre. Entonces, así de grave ha sido la cosa. No me importa que se pongan las medallas del sacrificio que hemos hecho otros, como Abascal,
porque está dando el callo, está dando la talla todos los días, apoyando a los manifestantes. El otro día, pues un gran dirigente de ese partido de Vox estaba amonestando a los policías por cargas injustificadas, estaba dándose cuenta de una encerrona en la que estaban convirtiendo la manifestación para justificar agresiones y detenciones ilegales. Entonces, Ortega Smith, creo que ha sido un gran ejemplo el que ha dado, diciendo las cosas que estaban haciendo mal la policía para que toda España lo vea. Entonces, ya hay una reacción y como vivimos en la era tecnológica, afortunadamente el poder, si hace el trabajo, lo tendrá que hacer de manera muy sucia, como ese atentado que hubo contra otro político de Vox hace 2 semanas que casi lo mataron, pero afortunadamente se salvó porque fue una herida en la cara justo en el lugar donde no le alcanzó ningún órgano vital, ¿no? A Alejo Vidal Cuadras, ¿no? Entonces, fíjate qué tenso está todo, que estamos ya en una situación en la cual son capaces de recurrir a la violencia para que esta efervescencia patriótica de alguna manera no prospere. Ahora, yo creo que estas manifestaciones no es únicamente por la investidura ilegal, como tú dices, y por esta traición y alianza contra más bien, esta alianza con los independentistas que fueron los que le dieron los votos que necesitaba para poder llegar. Yo me imagino, pero quiero que tú nos digas si es correcto o no, que esto es como una manifestación de rechazo contra todo lo que ha hecho Pedro Sánchez, que ha sido, por ejemplo, la apertura indiscriminada de la frontera que tienen, por ejemplo, en el sur, ¿no? Hacia Melilla y toda esta región donde han entrado carretadas de africanos y que han causado muchísimos delitos, ¿no? Que no se veían en España o cuando menos eran mínimos, ¿no? Violaciones tumultuarias, delincuencia, robos, asaltos, venta de droga y todo el tipo de cosas que, pues, que tú sabes porque tú vas seguido a España y que imagino que te toca, aunque no quizá estés en las grandes urbes, pero pues sabes de tus amigos, tu familia que te comenta. Entonces, me imagino que todas estas manifestaciones no es solamente por la investidura, sino esto es como que el detonante, pero es contra todas las políticas de izquierda radical que han venido tomando Pedro Sánchez. Ahora, esto yo creo que es muy positivo porque precisamente el día de hoy que estamos haciendo esta entrevista, gana la presidencia en Argentina Milei, que obviamente yo no lo veo con ninguna simpatía y que yo creo que va a ser también algo de lo cual no va a salir bien librado Argentina, pero la prensa del mundo lo está manejando como que es la vuelta de la derecha que está regresando después de una experiencia terrible con la izquierda. Eso es como se maneja, tú sabes, ¿no? Este es la versión oficial. ¿Crees que en España se vaya a empezar a manejar esto y que ahora la pregunta es, bueno, ya te dejé una, pero otra pregunta es, em, ¿crees que esto pueda provocar la caída de Pedro Sánchez? Te lo pregunto porque tú como, pues ya ahora que has vivido muchos años en México, tú sabes que las manifestaciones en México, pues normalmente sí son un desfogue, pero no tienen ninguna repercusión. Es decir, a ti te ha tocado ver muchas manifestaciones masivas de millones de personas en todo el país manifestándose contra López Obrador y él sigue tan tranquilo. En otros países, principalmente en Europa, una manifestación de este calado, de este nivel, sí implica la caída de un gobierno. ¿Crees que eso vaya a suceder en España? ¿Crees que puedan provocar la caída de Pedro Sánchez? Esa es una pregunta y la otra era esta que te decía antes, ¿no? Que si realmente es un repudio a toda la política, no solamente a esta investidura, sino a todo lo que han hecho, ¿no? Efectivamente ha sido la gota que colma el vaso porque son varias cosas que a la ciudadanía le afectan muy negativamente y le repercuten muy mal. Por un lado es la situación económica. El otro día salió una jovencita que decía que se tapaba la cara porque tenía miedo, rodeada de policías, diciendo: no podemos vivir la vida que tenían nuestros padres, no podemos comprar una vivienda, no podemos independizarnos, tener nuestra propia familia por esas políticas nefastas de la izquierda. Es la situación económica un factor importante porque es un país donde han destrozado la clase media a base de una fiscalidad brutal y abusiva. O sea, hay empresas que han cerrado porque los impuestos se comen el 60% del beneficio.
¿Cómo puedes poner una empresa si más de la mitad lo tienes que dar a una recaudación que aparte viola la Constitución porque es un atraco? Y encima reparten el dinero con los asesores de los políticos, con las minorías que todos conocemos, que luego votan al gobierno porque son votos cautivos. Ese es un frente, el económico. Otro tema es el de la seguridad, ¿no? Como muy bien dices, esto es política nacional e internacional por el chantaje que hace Marruecos a España. Cuando le apetece a Marruecos, abre la frontera. Cuando queda satisfecho después de haber chantajeado al gobierno español, cierra la frontera. Y el problema es que está entrando una inmigración que ya busca conquistar España otra vez. El Islam radical considera que como hay muertos en España después de los 800 años que estuvieron allí, tienen que recuperar esa tierra y hay profecías que hablan de una España que volverá a ser musulmana, por cierto, que se daría para hablar bastante esto. Y luego hay gente que está entrando de los peores criminales de sus países y estamos hablando, como está pasando en Francia, aparte de violaciones tumultuarias, lesiones graves, mujeres que quedan desfiguradas o estériles o abiertas por completo de salvajadas que están haciendo, asaltos a mano armada y palizas colectivas en centros de ocio, en lugares donde los niños juegan al balón, en los jardines. Entonces la gente está harta de esa inseguridad porque este canalla lo que ha hecho es abrir la frontera con la promesa de, que es lo que dice siempre la izquierda, de unas nacionalizaciones, de una obtención de una nacionalidad y así tener más votos, más miles de votos, como ha pasado en Francia. Y ya se vio lo que ocurrió en Francia, 3 meses donde murieron cientos de personas, que eso lo ha ocultado la prensa oficial, eso no aparecerá en la CNN, ni en la BBC, ni en ninguna. Asaltos a comercios y a casas, con todo tipo de delitos, con asesinatos, la gente que defendía su carro, su casa, eso no ha llegado a ocurrir en España, pero eso ha pasado en Francia, que también es un ambiente de preguerra civil. Y lo que comentabas, fíjate que en Europa, por desgracia, los gobiernos se aferran también al poder hasta el final. Es decir, en Francia llevan 3 años protestando contra Macron. Primero fueron los chalecos amarillos y ese gobierno también de traidores no cae. Y a pesar de que ha habido militares que han hablado bastante fuerte para apartarlo del poder, para que se haga algo. Yo creo que, por desgracia, en España, con las movilizaciones, lo que va a haber es que el gobierno agitará sus perros de presa ilegales, agitará el separatismo callejero. Ya vimos este fin de semana una manifestación de defensores del separatismo en Bilbao, que fueron unos 60.000 que se manifestaron. Entonces, la disputa se trasladará como en Venezuela a la calle, la gente matándose al final en la calle, por desgracia, y lo que puede ocurrir que revierta la situación es que una parte de la policía y del ejército obedezca al derecho natural, al cumplimiento de la patria, en lugar de un derecho positivo infame e injusto, y ahí sería un conflicto entre policías y entre militares, ¿no? Pero solamente el pueblo concienciado a día de hoy todavía no se puede, porque es una parte todavía pequeña del pueblo y no hay un liderazgo preparado para una guerra civil, que es lo que viene. Pero yo creo que con el tiempo, en un año, 2, 3 como mucho, la situación ya es de guerra civil y sí que se puede dar ese derrocamiento. Por desgracia sería un proceso sangriento porque esta gente solamente a cañonazos puede abandonar el poder. Y hay que decirlo claro, es que es la verdad, es que es lo que hay. Siempre es así la izquierda en todo el mundo, que llegan vía democrática, entre comillas, y se tienen que ir a balazos, porque de otra manera no dejan el poder. Quiero terminar con un tema que también, del cual tú eres pues un experto y conoces muy bien, porque yo creo que nos puede dar una idea más, pues a lo mejor no sé si qué tan clara, pero a lo mejor hasta un poco de esperanza, que es la parte profética. Es decir, hay profecías de España que hablan sobre una guerra civil, un gobierno comunista, una serie de cosas. Quiero que nos hables de lo que tú conoces y sabes de las profecías y si tú ves que se están cumpliendo o están por cumplirse y cuál sería el futuro, de acuerdo a estas profecías, que le depara a España. Creo, no sé, a lo mejor estoy equivocando el dato, pero tengo entendido que también en Garabandal, en las apariciones de la Virgen María en Garabandal en el 61, creo que del 61 al 63, también hubo profecías respecto al futuro de lo que iba a ser España. Entonces, cuéntanos sobre esto, porque yo creo que es un tema que a la gente que haga favor de vernos les va a interesar mucho. Ya hablamos de la parte política, ya hablamos de la parte social, de la parte histórica, pero yo creo que
estaría incompleta esta entrevista si no abordamos la parte espiritual, que además España, pues por supuesto que ha sido la luz que ha evangelizado a todo el mundo y de la cual nosotros pues somos herederos aquí en México. Y obviamente todos los ataques que ha recibido España es precisamente por eso. Si España hubiera sido como Bélgica, digamos que no hubiera evangelizado a nadie, pues estaría gozando de la sede de la Unión Europea, como es Bélgica, ¿no? Pero España es el gran enemigo pues de la creación y de Dios, que es el demonio, porque fue España quien llevó el evangelio por todo el mundo. Así que cuéntanos esta parte, por favor, Luis. Esta última frase me encanta porque precisamente Benedicto XVI le dijo a un grupo de generales franceses que el diablo odia a España porque odia a los buenos, y fue la nación que más contribuyó a la extensión del cristianismo cuando estos generales le dijeron que Francia era la hija primogénita de la Iglesia y salvaría a Europa del desastre. Y Benedicto XVI les corrigió diciendo: no será le grandeur de la France, la grandeza de Francia, la que salvará a Europa, sino España, una España renovada. De Garabandal escuché algún programa, leí en su momento, ahora me acuerdo más de las profecías de Ezquioga, pero creo recordar que en Garabandal se habla de un gran castigo que sufre España por la gran apostasía, por la pérdida de la fe, es decir, desde que se estableció el nefasto régimen de la Constitución del 78 y antes incluso los últimos años de Franco, la gente fue cegada por la prosperidad económica, se fueron olvidando de Dios, de la religión, de los grandes valores universales, Dios, patria, familia, y ha ido corrompiéndose el tejido social. Pero en las profecías está, y ahora voy a comentar lo de la Virgen de Ezquioga. La Virgen de Ezquioga fue una serie de apariciones que ocurrieron en 1931, cuando la Segunda República Española, una república atea, masónica, antirreligiosa y antiespañola, tomó el poder, llegó al poder un régimen republicano, y unos pastorcitos vascos vieron a Nuestra Señora y ellos contaban que la Virgen les hablaba de dos procesos comunistas, ¿no? El que se vivía en esa república, que acabó en el comunismo, porque el último gobierno de la república fue el Frente Popular, que fue una coalición que tomó el poder en febrero del 36 con anarquistas, socialistas, comunistas y republicanos de izquierda. En cuanto tomaron el poder, sacaron a todos los presos a la calle, incluidos los presos comunes, no solo los políticos, y hubo una cantidad de asesinatos y todo tipo de delitos atroces. Sobre todo sacerdotes y gente derecha eran asesinados, y al final pues los militares se sublevaron, una parte del ejército, acabó aquello en guerra civil, y como muy bien dijo la Virgen en Ezquioga, un ángel salvador que identifican con el generalísimo Franco salvó a España de ese desastre. Pero la Virgen decía: no os confundáis, españoles, de que el comunismo ha sido derrotado. Vendrán años de paz y de bonanza, pero después de varias décadas, cuando la gente ya esté dormida, volverán a atacar los grandes enemigos de España a la patria, destruyéndola desde dentro, y llegará a haber un segundo comunismo. La Virgen decía que duraba 5 años ese segundo comunismo, y después del 5.º año ya España está en ese segundo comunismo con Pedro Sánchez. Después de ese 5.º año de socialcomunismo venía una guerra civil. Duraría solamente 1 año, pero ese año de guerra civil sería más duro que cualquiera de los 3 años que duró la guerra del 36 al 39, que fue terrible porque entre muertos y heridos fueron 1,5 millones de españoles, ¿eh? Fue una barbaridad, ¿no?, de gente la que murió y acabó muy mal herida en esa ocasión. Y la Virgen dijo que confiáramos que el Inmaculado Corazón triunfaría, que hay que rezar mucho el rosario, invocarse a los santos, a los ángeles, y perseverar, ¿no? Que al final ese gobierno traidor, aunque tiene el apoyo de todos los grandes poderes del mundo, fracasaría, y con eso el plan del nuevo orden mundial quedaría truncado, porque el gran experimento social es España. Lo dijo el otro día un periodista que está en la onda del Partido Republicano en Estados Unidos, que fue a ver las manifestaciones. Si lo que pretende este gobierno lo consigue en España, se trasplanta a Hispanoamérica lo mismo, y México va a quedar balcanizado. Es decir, ellos van a buscar separar Chiapas, separar Veracruz, que surjan movimientos independentistas en la periferia de México, lo mismo en Argentina, lo mismo en otros lugares, profundizar la brecha hombres y mujeres con el LGTB y todas estas cosas. Entonces, el plan
de experimentación sociológica, de marxismo cultural que tienen para España, lo quieren para México, para Colombia, para... Entonces, esta gente que son satanistas van a plantar la batalla y lo que está viviendo ahora España puede pasarle a México antes de 10 años, en 5 años, en 6 años. O sea que tenemos que estar alerta porque es lo que se nos viene, ¿no? De hecho, el plan de gobierno de López Obrador, pues tú lo has vivido y padecido en carne propia porque te ha tocado vivir estos años aquí en México. Pues va apostándole precisamente a esa disolución y esa división que se ha ido marcando, y incluso la oposición, eh, no, bueno, no sé si lo recuerdas, por ahí del 2020 más o menos estaba hablando de que podría separarse algunos estados, porque tú sabes que México, como lo sabes muy bien porque eres profesor de Derecho, pues es un conjunto de estados libres y soberanos, es decir, que tienen, pues son territorios independientes, que por eso tienen su propio Congreso local y sus tres poderes y tienen constitución, pero que decidieron confederarse, unirse bajo un solo territorio y nombre y bandera, que es México, pero son territorios independientes y en cualquier momento podrían, si quieren, ejercer pues esa independencia y zafarse del pacto federal o salirse del pacto federal. Lo hizo o lo amenazó en algún momento Jalisco con este gobernador que tenemos, que pues obviamente es un delincuente y es un desastre, pero también lo hablaron en Nuevo León y en otros estados. Y eso es a lo que le apuestan precisamente, es un plan muy antiguo, ¿no? De dividir a México entre dos regiones, donde el sur, que es la parte más atrasada, más pobre, pero donde se concentra la mayor cantidad de riquezas naturales de riqueza, también en el subsuelo, la quieren tener independiente con la idea de que llegue un protectorado que podría ser inglés o norteamericano o hasta israelí y tomar el control y explotar los bienes como lo quisieron hacer en Brasil para quitarle el Amazonas. Eso es un proyecto viejo y eso podría ser. Yo no sé qué vaya a pasar en España. Quiero hacerte una última pregunta. ¿Cómo está la región? O sea, es decir, por ejemplo, Cataluña, Valencia, pues tú eres valenciano, y otras regiones, Galicia, etcétera, que han pedido o que apoyan hasta cierto aspecto la independencia. En esas regiones, ¿cómo está el ambiente? De lo que tú sepas, también ha habido manifestaciones, están apoyando a Pedro Sánchez, están en contra, porque una cosa es que Pedro Sánchez se pueda aliar con los representantes políticos, con los partidos y con ciertas cúpulas, pero esas cúpulas, como lo vimos en las manifestaciones de Cataluña del 2017 y 19, no representan a la totalidad de la población, que muchos de ellos pues estaban en contra de salirse de España, porque sabían que obviamente pues iban a ir al caos, porque pues ellos reciben muchos subsidios y porque pues, porque dependen, por supuesto, o sea, incluso hubo empresas que se salían de Cataluña y se mudaban a otra parte de España porque decían, no, pues si se van a independizar ya no me conviene estar aquí, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tú sabes de cómo está el ambiente en esos lugares que supuestamente quieren la independencia, pero que no necesariamente la población está de acuerdo, ¿no? Sí, el dato esperanzador es que las regiones donde más se ha buscado la independencia, que son Euskal Herria y Cataluña, la gente que quiere defender la unidad de España cada vez se ha radicalizado más y ha aumentado. Pero por desgracia también ha aumentado el número de gente más radical que, aparte de la independencia, quiere violencia contra España o contra los que se sienten españoles. Entonces, estos días que ha habido protesta, hubo también protestas en Cataluña, pero eran unos pocos cientos de personas, no igual de lo que ha ocurrido en Madrid, que eran decenas de miles de personas. El independentismo en España está matemáticamente fijado desde hace tiempo, es decir, no es menos de un 7% en el total de la población española, ni más de un 10%. Es decir, es una minoría. Pero ¿qué ocurre? Que en una situación grave de crisis agarras esa minoría, le sumas otro 5% de gente que quisiera imponer un Estado islámico en España, le sumas otro 5% de determinadas minorías que se aliarían con estos, incluso si hace falta hacer violencia, y como la gente de bien no suele recurrir a la fuerza, parece que son los dueños de la calle. Pero en el momento actual, que cada vez hay más gente concienciada que ven que, por desgracia, si no tienes la fuerza, el derecho no te sirve, porque eso es una ley natural que ya el gran filósofo Calicles
griego lo determinó, que los griegos ya descubrieron todo en política, ¿no? Afortunadamente cada vez hay más una masa patriótica que está saliendo a la calle y ya no va a ser lo mismo como cuando nos tomaban el pelo, nos engañaban, nos coaccionaban, nos amedrentaban. De hecho, el que fue vicepresidente de este gobierno traidor, el famoso llamado Coletas, ¿no? Mm. Decía el otro día que, por desgracia, el miedo ha cambiado de bando, es decir, está reconociendo que hasta hace poco la izquierda imponía su ley por la fuerza en la calle, amedrantando, amenazando, golpeando, y ahora es la izquierda la que empieza a recibir palo porque es una ley natural, es la ley del péndulo, es decir, no puede estar un país en la extrema izquierda de manera indefinida. El orden natural impone que el péndulo vaya cada vez más centrado hacia lo que es la lógica, la forma sana de vivir, ¿no? Entonces, en ese sentido, tengo esperanza y ya digo, el independentismo en España está entre un 7 y un 9% de la población. Son una minoría y si el pueblo quisiera hacer frente, eso se podría desactivar, pero por desgracia ha habido mucho conformismo, mucha comodidad, que es lo que decía Edmund Burke. Esos buenos que se creen buenos, si no actúan, le están dando el campo a los malos, con lo cual ya no son buenos. Es decir, el mal triunfa porque los buenos no actúan, decía Edmund Burke. Una frase genial de tantas que tenía este filósofo conservador británico. Pues la situación, como muy bien nos has expuesto, está pues pues ahora sí que puesta en alfileres en España, puede pasar cualquier cosa. Yo creo que, pues como tú dices, va a venir a más, pero desgraciado, afortunadamente, como se le quiera ver, se nos cruzan las fiestas decembrinas dentro de 3 semanas que empiezan, ¿no? A partir de mediados de diciembre, que empiezan las posadas, no sé si en España ya todavía las celebren, pero pues aquí tú sabes que en México pues el país se paraliza ya por completo a partir del 15 de diciembre y regresa a la actividad por ahí del 10 de enero, o sea, pasando la fiesta de Reyes. Entonces, yo no sé si eso le sirva en España para desactivar esta subida de presión que está ejerciendo la gente, ¿no? O sea, qué bueno que está sucediendo. Me imagino que obviamente venían de la fiesta nacional del 12 de octubre ya con un espíritu inflamado, vieron lo que pasó con Pedro Sánchez y viene esta otra fiesta, ¿no? De mañana, bueno, cuando la gente vea este programa del 20 de noviembre y yo creo que después, pues ojalá que continúe, pero me imagino que las fiestas decembrinas van a generar un impas y ojalá en enero se reactive esto, pero la situación parece que va a estar complicada y agitada y para el bien de España, ojalá que no suelten. Es decir, es como una fiera que toma una presa y que ya no la suelte, porque si la suelta se le va. Esperemos que esa sea la situación en la que se encuentra España. No sé si quieras concluir con Sí, alguna yo, reflexión, por favor, Luis. es un temor que tengo porque, pues en España y supongo que también en México, cuando llegan ya fiestas que son cenas de empresa, de amigos, de familia, la gente desactiva. Teniendo en cuenta que ha habido gente que ha dormido poco durante una semana, 2 semanas, pues también querrán descansar. Ahora bien, no creo que vayan a ser las mismas fiestas de siempre, ¿no? Porque entre los manifestantes que han estado en Ferraz han estado gritando, no sé si esta noche o la de anteayer o la de ayer, las uvas las tomaremos en Ferraz. Es decir, la noche de fin de año de este año puede que sea bastante calentita porque la gente no tiene mucho que celebrar, ¿no? Entonces, ojalá fuera así, que fueran a plantarse en Ferraz a tomar las uvas allí, en la calle, que es la sede del partido del gobierno del Partido Socialista, que es el partido más traidor de toda la historia de España, de corrupción, de guerra sucia, de traición, de alianza con terrorismo. Es un historial propio de Al Pacino o de cualquier mafioso de Chicago, ¿no? Pues terrible, terrible y ojalá que estemos viendo las horas finales o los días o semanas, ¿no? Finales de esta pesadilla comunista de la izquierda que ha devastado a España y que no estamos hablando del gobierno de Pedro Sánchez, sino desde el régimen del 78 que ha causado grandes estragos, ¿no? Pues tus padres y los de la generación anterior pues saben la diferencia, ellos sí les tocó vivir, a nosotros ya no, pero digo, a mí no, pues, pero la generación a la que pertenecemos tú y yo, ya no nos tocó vivir de la abundancia, ¿no? O ya no les tocó más bien vivir de la abundancia que generó el franquismo, ya les tocó vivir bajo el régimen de la crisis a partir del 78
igual que acá en México coincidimos en esa misma época, hemos venido arrastrando una crisis tras otra. Entonces, ojalá que estemos viendo la parte final de esta pesadilla que ya se ha extendido durante casi 50 años y que pues ojalá España pueda liberarse de este yugo que los tiene ahora pues al borde de la disolución de una guerra civil que parece, y según las profecías, pues va a ser inevitable, terrible, pero que ojalá y después de ella renazca como pasó en la otra guerra civil, que surgió la mejor versión quizá de España, ¿no? Y eso decía Jiménez Caballero, que las guerras son terribles, pero los pueblos salen renacidos después de esa terrible, terrible tragedia nacional. Y bueno, creo que el proceso va para largo porque todavía no hay una masa suficientemente grande y valiente ni líderes que puedan afrontar algo tan terrible, pero se va a dar, ¿no? Creo yo, y en el futuro se verá. No va a ser la cosa rápida, va a ser un proceso, pero sí cada vez se acelerará más, creo yo, ¿no? Entonces, ya estamos en el principio del fin de ese régimen nefasto, creo, del año 78 y Dios nos ayude porque va a ser algo durísimo y nadie está preparado para vivir lo que se va a vivir. Así es, exactamente. Pues no sabes cómo te agradezco, Luis, este rato que nos has dedicado para hablar sobre tu patria y de la situación en la que está. Y yo creo que mucha gente, porque aquí en el canal, pues tenemos una audiencia internacional, tenemos muchos seguidores y amigos de España que nos hacen favor de vernos y van a estar muy complacidos con todo lo que tú expresaste, van a aprender, van a motivarse y yo creo que les va a servir también de aliciente para defender con todas las agallas que se requiera pues a su nación, a su país y no permitan que les arrebaten el futuro. Creo que ese es el mensaje al final de cuentas que queremos dejarles, ¿no? Muchas gracias, así es, viva México y arriba España y adelante, que es la batalla final, es nuestro Armagedón, tenemos que ganarnos el cielo y tenemos la gran oportunidad del mayor enfrentamiento entre el bien y el mal que han visto los siglos. Exactamente. Pues muchas gracias Luis por este tiempo y gracias a ustedes por el favor de su compañía. Ya saben que este trabajo que hacemos es para ustedes y pues siempre deseamos y les pedimos que lo compartan para seguir el trabajo de Luis Zapater, que es autor de varios libros. Importante también que los conozcan, que los vean, que los compren y que difundan también su obra. Y les pedimos que compartan este video y los esperamos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo.